Gráfica de una función cuadrada. Ahora sí, porque estaba grabando. Entonces, la gráfica de una función cuadrática o la curva de una función cuadrática se denomina parábola. ¿Listo? La gráfica de una función cuadrática se denomina parábola. ¿Listo? Y pues las parábolas básicamente van a ser de esta forma. ¿Ok? Pueden estar dirigidas hacia arriba o pueden estar abiertas hacia abajo. ¿Ok? Toda curva tiene dos superficies. Todas las curvas tienen dos superficies. Una, que es la que queda, digamos que en la parte interna, y otra, que es la parte externa. Esta es externa, esta es interna. Lo mismo acá. Esta sería la superficie interna y esta sería la superficie externa. ¿Ok? A las superficies internas se les llama cóncavas. A la superficie interna se le llama cóncava. Y a la superficie externa se le llama convexa. ¿Ok? Por las herramientas que maneja la matemática, nosotros solamente trabajamos con la superficie interna. ¿Ok? En matemáticas solamente trabajamos con la superficie interna. Por eso nosotros hablamos es de la concavidad de una curva. ¿Ok? Y no hablamos de la convexidad, sino solamente de la concavidad. Por lo tanto, a esta curva sencillamente le decimos que es una curva cóncava hacia arriba, mientras que esta curva le decimos que es cóncava hacia abajo. ¿Listo? Así vamos a denominar las curvas. O son cóncavas hacia arriba o son cóncavas hacia abajo. Cuando estén en grado décimo, van a ver unas características particulares de las parábolas, ¿sí? Y allá vamos a ver algo que se llaman cónicas, y en las cónicas vamos a ver parábolas que pueden estar en forma también horizontal. ¿Listo? ¿Por qué aquí no las trabajamos las horizontales? Sencillamente porque las, eh, las parábolas horizontales no son funciones. ¿Ok? Después vamos también a entrar un poquito en ese concepto de lo que es una ecuación y qué es una función, qué es la diferencia entre una ecuación y una función. ¿Vale? Por ahora nos interesa saber que vamos a tener entonces parábolas y que esas parábolas son curvas y que las vamos a llamar cóncavas hacia arriba o cóncavas hacia abajo. ¿Listo? Esas parábolas van a tener varios elementos. Los principales elementos que nosotros vamos a tener en cuenta serían, bueno, la concavidad es uno de los elementos que vamos a tener en cuenta. Concavidad. Entonces vamos a analizar si la curva es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo. El otro elemento que nosotros vamos a tener en cuenta es el vértice. El vértice es este punto extremo que tiene la parábola. ¿Listo? Y los otros elementos que vamos a tener en cuenta son los cortes con los ejes. Cortes con los ejes. Es decir, en dónde corta
en el eje vertical. ¿En qué punto está cortando? Aquí en el eje vertical. ¿Y en qué puntos corta al eje horizontal? ¿Listo? Entonces, a eso es lo que nosotros le llamamos cortes con los ejes. Con respecto a los cortes, al eje vertical siempre lo va a cortar en un solo punto. ¿Ok? Siempre, una parábola siempre corta al eje vertical en un solo punto. Ya después veremos cómo es que se analiza ese corte. Y al eje horizontal lo puede cortar en dos puntos, en un punto, o podría no tocarlo. Por ejemplo, estas tres situaciones. Si yo tengo esta parábola corta al eje horizontal en estos dos puntos. Este otro ejemplo. Aquí la toca en un solo punto. Y puedo también tener una parábola como esta, y esta no toca al eje X, es decir, no tiene cortes con el eje X. ¿Listo? Entonces, esas son las tres situaciones que se nos pueden presentar. Que corte al eje X en dos, que lo corte en uno, o que no lo corte en ninguno. ¿Listo? Cualquiera de estas tres situaciones se nos puede presentar entonces. ¿Vale? Nosotros habíamos dicho que la parábola, la ecuación general de la parábola era y igual a ax cuadrado más bx más c. Pues estos términos que aprendimos a calcular, el valor de a, el valor de b y el valor de c, pues son lo que vamos a llamar unos parámetros que nos dan algunas características o nos dicen estas características de las parábolas. Nos hablan de la concavidad, nos hablan del vértice y nos hablan con respecto a los cortes. Esos tres valores, pues no individualmente, sino digamos que en conjunto nos hablan de estas tres características. ¿Ok? Entonces vamos a ver individualmente o mejor, cómo ellos van generando estas características de las parábolas. Entonces, inicialmente hablamos del parámetro A, el valor de A. El valor de A expresa la concavidad. Expresa la concavidad. ¿Ok? Entonces, si A es positivo, es porque la curva es cóncava hacia arriba. Lógicamente, si A es negativo, la curva será cóncava hacia abajo. ¿Listo? Profe, dice expresa la qué. Profe, dice expresa la qué. Concavidad. Profe, dice expresa la qué. Concavidad. Entonces, vuelvo y repito, si A es positivo, es porque la curva es cóncava hacia arriba. Si A es negativo, la curva es cóncava hacia abajo. ¿Vale? Otra característica que nos dice el valor de A es qué tanto se abre, qué tan abierta puede estar la parábola o qué tan cerrada. Es decir, que yo puedo tener parábolas que están así abiertas o puedo tener parábolas que están muy cerraditas. ¿Ok? Entonces, a medida que crece el valor de A, pues la parábola se va haciendo más cerrada. ¿Ok? No se abre,
sino por el contrario se cierra. ¿Sí está claro? Entonces, Sí, señor. perdón. Sí, señor. Entonces, cuando tenemos parábolas donde el valor de A es pequeño, entonces la parábola es abierta. Pero si yo tengo un valor de A pequeño, perdón, grande, es porque la parábola está más cerradita. ¿Listo? Pues nosotros no nos vamos a poner porque no hay un número, o sea, digamos que no es porque yo vea la curva y yo entonces veo que la curva es así, yo, entonces A vale 3 o A vale 2. No, sencillamente es digamos que es una comparación. ¿Listo? De tal forma que, por ejemplo, si a mí me dice, a mí un problema me salen esas dos gráficas y me dice que esta es la gráfica A y esta es la gráfica B. Y entonces, por decir algo, me dice que una opción, que la gráfica o que la ecuación de esta primera sería x cuadrado más 2x menos 1. Y la gráfica de B o la ecuación de B es 2x cuadrado más 5x menos 2. Me dice opción B, la gráfica de A es de esta, es 2x cuadrado más 5x menos 8 y la de B es x cuadrado más 2x menos 4. Me dice la opción C, la gráfica de A es menos x cuadrado más 5x más 8 y la de B menos x cuadrado menos 2x cuadrado más 4x menos 1 y me dice la opción D, esto es 3, 3x cuadrado más 5x más 8 y la de B es 2x cuadrado más 4x menos 3. Y no aparece nada más. ¿Cuál sería la opción correcta? Creo que la primera. Efectivamente es la primera. No necesitamos, des en cuenta que yo no necesito saber nada más. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque esta, como es más cerrada que esta, pues B es mayor que A, ¿cierto? Entonces, aquí yo tengo también que esta es mayor que esta, pero aquí son negativos. Si fueran negativos, la curva sería hacia abajo y estas curvas están es hacia arriba, no hacia abajo. ¿Sí está claro? Entonces, lo primero que tendríamos que ver son los signos. Aquí son negativos. Y resulta que estas tienen que ser, A tiene que ser positivo. Y lo otro es que esta, por estar más cerrada, tiene un valor de A más grande que esta. Y la única que cumple esa condición es esta. ¿Sí? Aquí A sí es mayor que aquí. Aquí es menor, pues aquí ya vimos que son negativos, y aquí 2 es menor que 3. Por lo tanto, efectivamente la opción correcta es esta. ¿Sí estamos, chicos? Entonces ya sabemos Sí. qué es lo que nos dice el valor de A. Nos dice la concavidad y su valor me está indicando qué tan abierta o qué tan cerrada es la parábola. ¿Vale? Vuelvo y repito, no se trata de un número en específico y entonces yo digo, entonces si vale 3 es así, y si vale 2 es así, y si vale 1 es así. No, sino sencillamente sabemos que a medida que crece el valor de B, la parábola se va haciendo más cerradita. ¿Listo? Entonces ya sabemos de qué nos habla el valor de A. Ahora vamos a hablar del valor de B. Entonces, el valor de B unido con el valor de A expresan la ubicación del vértice.
¿ok? En qué coordenada queda el vértice? ¿Listo? Como sabemos, digamos que toda coordenada tiene un valor en X y tiene un valor en Y, ¿cierto? Entonces este punto de acá, pues tendrá un valor en X y tendrá un valor en Y, ¿ok? ¿Cómo vamos a hallar el valor en X? El valor en X, el valor de X, lo vamos a hallar como menos B dividido entre 2 multiplicado por A. ¿Listo? Y el valor de Y, esto que voy a escribir aquí es una notación. ¿Listo? El valor de Y lo vamos a hallar como la función calculada en menos B dividido entre 2 por A. ¿Ok? En esa ubicación es donde va a quedar el vértice, en estas coordenadas. Ahora vamos a ver entonces qué es esto, qué significa esto, ¿ok? Vuelvo y les repito, eso es notación, no es para hacer alguna cosa por allá muy extraña, es sencillamente una notación. Entonces, ejemplo, hallar la coordenada del vértice, en la ecuación o en la parábola. Ya sabemos que parábola es porque es la gráfica de una función cuadrada. La parábola y igual a 2x al cuadrado menos 4x más 1. Entonces, lo que tengo que hacer primero es hallar el valor de x. Entonces, el valor de x dice que es igual a menos el valor de b. Recordamos que este es el valor que sería de b, ¿cierto? Es decir, menos 4 dividido entre 2 multiplicado por el valor de a. Y el valor de a es 2. Menos, doble signo menos se convierte en más, ¿no? Aquí arriba tendríamos un 4 y abajo tendríamos 2 por 2, 4. Y 4 dividido 4 es 1. Entonces ya sé dónde queda el valor de en X. Ahora voy a hallar el valor en Y. Y voy a utilizar esto de acá. Y ahora sí, ¿qué es esto de acá? Pues es esto, sencillamente lo que me está diciendo es reemplace el valor de X por el resultado que le dio. Entonces, este 1 lo reemplazo en la ecuación. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que significa esto. Que este resultado lo reemplace aquí en esta ecuación. ¿Ok? Entonces el valor de Y sería igual a 2 multiplicado por el valor de X que nos dio, 1, elevado al cuadrado, menos 4 multiplicado por el valor de X que es 1, y eso más 1. ¿Listo? Y resolvemos. Entonces sería 1 al cuadrado es 1, 1 por 2 da 2 por aquí, menos 4 por 1, 4, y más 1. Y si resolvemos esto de acá, entonces nos queda menos 1. Así que el vértice de esa parábola, el vértice estará ubicado en 1, menos 1. Y ya tenemos la ubicación de ese vértice. ¿Está claro? ¿Sí quedó claro entonces cómo es que se halla ese vértice? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. resulta
que cuando nosotros hablamos de el plano cartesiano, ya sabemos cómo es un plano cartesiano, ¿cierto? Entonces un plano cartesiano pues es así. Entonces, en el plano cartesiano nosotros sabemos que aquí tenemos el eje Y y aquí tenemos el eje X. ¿Ok? Y cada uno de estos espacios que quedan aquí los llamamos cuadrantes. ¿Ok? A este se le llama primer cuadrante, a este se le llama segundo cuadrante, a este tercer cuadrante, y este es el cuarto cuadrante. ¿Ok? Resulta que los signos de B y A, los signos de ellos dos, nos indican si si el vértice queda ubicado en los valores positivos de X o queda ubicado en los valores negativos. ¿Ok? A estos dos cuadrantes sencillamente les decimos que son los de la izquierda, y a estos dos cuadrantes de acá les decimos que son los de la derecha, ¿no? Entonces la cosa es muy sencilla. Si los signos de A y B son iguales, el vértice queda a la izquierda. ¿Ok? Es decir, que va a quedar en cualquiera de estos dos cuadrantes. Pero si los signos son contrarios, entonces el vértice queda a la derecha. ¿Sí está claro? O sea que si, si yo tengo A positivo y B positivo, es porque el vértice, B positivo, perdón, el vértice queda a la izquierda. De igual forma, si A es negativo y B es negativo, también quedan hacia la izquierda. Pero si A es positivo y B es negativo, entonces el vértice queda a la derecha. O si A es negativo y B es positivo, el vértice queda a la derecha. ¿Listo? En ciertas ocasiones vamos a tener ejercicios o parábolas donde B vale 0. Si B vale 0, la parábola queda totalmente en la mitad o el vértice queda sobre el eje Y. O sea que cuando B sea igual a 0, entonces va a quedar aquí sobre el eje. Y en ese caso decimos que la parábola está centrada. ¿Ok? Cuando B vale 0, decimos que la parábola está centrada. Está en toda la mitad. Puede estar en toda la mitad hacia arriba o en toda la mitad, pero mirando hacia abajo, es decir, cóncava hacia abajo. Ya sabemos que eso va a depender del valor de A. ¿Listo? Ok, profe. Bueno, Ok, ok. igual yo puedo tener problemas, así como lo hicimos ahorita, donde puedo saber el tipo de gráfica o el tipo de ecuación solamente por estas indicaciones. ¿Ok? Entonces me dicen, de acuerdo a la gráfica, tengo esa gráfica y me dicen, de acuerdo a esa gráfica, la ecuación de la parábola es, me dan opciones. Y igual a Ya X. se va a acabar la sesión, volvemos al mismo link. ¿Perdón? Ya se va a acabar la clase, o sea, la sesión, volvemos al mismo link. No. Cerremos esto y entonces iniciamos otro.